Saludos a todos y bienvenidos a una edición más del One and One de Radio Callejón Urbano. Hoy tenemos un One and One muy especial. Ustedes saben que yo en mi plano personal soy, diríamos, muy fanático y seguidor en general del rap latino, pero me guarda un carácter especial y un cariño bien grande por cómo se ha desempeñado, cómo se ha desenvuelto lo que es la escena del hip hop y del rap venezolano. Con nosotros hoy en el One and One, nada más y nada menos que Kenny Santiago, mejor conocido como Real Guaguancó. Saludos, Real. Saludos, hermano. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Oye, Kenny, quería básicamente felicitarte, número uno, por la nueva producción discográfica que ciertamente ha gustado por lo menos muchísimo. El mismo se llama Otro Día Más, una producción que salió apenas hace varias semanas atrás y que ciertamente marca de alguna manera heavy, como diríamos nosotros, fuerte, lo que es pues el movimiento de rap de Venezuela. Háblame, ¿cuánto tiempo en consistencia más o menos duraste realizando esta producción? Bueno, muchas gracias por esas palabras que son muy importantes para mí. Yo le sacrifiqué mucho este disco para que estuviera así como me lo imaginaba. Y bueno, contento ya ahorita que ya está disponible. Pero básicamente yo estuve trabajando este disco desde el 2017, lo empecé a trabajar aproximadamente. Ok. 2017, o sea que estamos hablando alrededor de 3, 4 años básicamente para concretar el mismo. Sí, hermano. Hubo un tiempo que estuve un poco, paralicé un poco, digamos, el trabajo con tanta constancia porque estábamos en la producción del disco del Dojo que se llamó Worldwide. Sí, un disco durísimo. Y gracias, hermano. Y ese disco yo le invertí mucho tiempo de trabajo, sobre todo la producción, con Drama y con otros colegas. Y eso me quitó algo de tiempo, pero en total, con Otro Día Más, estuve a partir de así fuerte, desde 2017 hasta ahorita, hasta el año pasado, que lo tuve ready, y ya ahorita que ya está disponible para que la gente lo escuche. ¿Cómo básicamente llegas tú? Yo sé que más o menos naces para el 1991 en Caracas, Venezuela. He buscado y estudiado referencia de... Yo soy bien fanático del dojo, te soy honesto. Me gusta mucho Lil Supa, me guarda una relación y una amistad bien grande a través de las redes con Willy DeVille. Además de que Willy, pues obviamente, igual Lil Supa y muchos de los hermanos venezolanos han colaborado muchísimo con lo que es la escena del hip hop de Puerto Rico, que son pues mis referentes mayores debido a que pues soy boricua y llevo muchísimo tiempo en la música. Y sobre todo con el rap y el hip hop, le aguardo un gran cariño a mi escena subterránea, por decirlo así. La trayectoria y el legado tuyo comienza como en el 2011 con La Lengua de los Beats y Los Ocultos de los Versos, básicamente, ¿no? Sí. Tu proyecto en cuanto y tu música en cuanto a madurez, desde aquel 2011 básicamente que lanzas ese tema, ¿cómo la describes hoy día? Bastante, es básicamente la misma línea, porque de hecho la misma raíz, digámosle, porque, o sea, no, obviamente no es el mismo sonido, no son las mismas letras, ¿no? Pero yo me encargué desde que empecé a hacer ese primer proyecto, mixtape que acabas de nombrar, cuando solté Latin Jazz Rap más adelante, que fue mi primer proyecto un poco más sólido, de encaminarme, incluso en el nombre que me puse, intenté hacer entender más o menos de qué trata la música que quieres poner, ¿no? Entonces, este disco ahorita representa o pretende ser una evolución del mismo sonido de Latin Jazz Rap, pero obviamente un poco más nutrido de ciertas influencias muy importantes que he captado desde el 2017 hasta ahora. Ese del Latin Jazz Rap al que hace referencia es la producción que lanzas o el referente que lanzas para el 2014. Y ahí hubo un tema que corrió muchísimo que se llama Mis Contrarios.
que ciertamente fue como el punto o el repunte de lanza de esa producción. Sí, fue uno de los sencillos del disco y yo tuve ese sample guardado mucho tiempo, ¿sabes? Yo lo tuve ahí como en el disco duro, tuve ese sample así como 3 años guardado. Y decía, no, este sample lo tengo que usar en un momento, tú sabes, importante. Y, y esa canción es muy importante para mí porque la gente me identifica fácil con esa canción hasta el sol de hoy. Yo creo que básicamente el referente de poder llegar a ti y ver, obviamente, tu nombre de productor, o no sé si en realidad es un alter ego, pero ya al mencionar, o por lo menos uno lee el Real Guaguancó y hacer referencia de a mis contrarios, ciertamente ya yo sé como fanático de la salsa que tú vas por ese camino también y te gusta, ¿no? Interpelar, interlazar básicamente lo que es la salsa gorda, en ese aspecto lo que llamamos la salsa de la mata o la salsa dura, esos tiempos de Willy Colón o sea, a mis contrarios es un temazo de salsa. Entonces, agregar el seudónimo de Real Guaguancó, la música del guaguancó, pues es un referente bastante importante. ¿Cuán apegado estás tú a la salsa? Yo ahorita, en este momento, como que cuando empecé a hacer el disco Otro Día Más, este, como estaba incursionando en un nuevo método para ampliar el sonido, duré unos años, digamos, un poco distante del estudio o Ok. de la salsa, ¿no? Pero, ¿qué te digo, hermano? Eso es una vaina que bueno, yo tengo en la sangre y que de igual manera, siempre que tenga el momento de escucharme un clásico, me va a transmitir la misma emoción, eso es lo que más me importa. Y, y bueno, llevarlo en la música siempre, porque me interesa mucho buscar esa identidad. Básicamente de eso se trata este sonido al que me estoy refiriendo en estas últimas preguntas que me hiciste con respecto a mi nombre como rapero. Es como, yo sabía que en Venezuela había mucha competencia y había mucho, digamos, ciertos estilos y yo tenía que llegar con algo que me hiciera distinguir un poco, ¿no? Entonces, básicamente es eso. De igual manera, también por ahí puedo de esta producción agarrar varios temas, ¿no? Varios títulos de canciones y también linkearlos un poco a lo que es el referente de la música de la salsa. De igual manera, también tengo que decir que la salsa, pues obviamente guarda un papel protagónico bastante importante a lo que es Venezuela como tal, porque siempre se ha hecho muy buena salsa también en Venezuela. Han tenido su orquesta, sus cantantes, básicamente precursores dentro de la salsa también, que tiene mucho que ver en Venezuela y todos amamos de alguna manera, sobre todo todos los que digamos discos, ampliamos, hacemos cosas, pues siempre le guardamos como que un cariño, ¿no? Le guardamos ese momento a la salsa. ¿Cuán personal es Otro Día Más? 4 años en producción, básicamente para lograr concretar este proyecto. ¿Cuán personal es? Hay muchas confesiones, es un disco muy honesto, es un disco que busca transmitir un mensaje muy honesto, es un disco que busca hablar sobre todo lo que está viviendo mi pueblo en el extranjero. En primera persona tuve que salirme de mi zona de confort en Venezuela y lanzarme a este viaje que empezó en Ciudad de México y ahorita terminó, en cuanto al proceso del disco, lo terminé en Bogotá. Y yo básicamente me fui a vivir esas experiencias para poder, con este sonido que diseñé primero, acompañarlo con un mensaje muy contundente, muy sincero, muy honesto sobre todas las cosas que experimentamos nosotros como inmigrantes. Y básicamente es el proyecto más honesto, más difícil que he hecho en mi vida. Y me contenta que la gente lo esté tomando como que, hermano, me salvó la vida este disco o tal mensaje me hizo caer en cuenta de tal cosa. O sea, eso es para mí súper importante porque básicamente creo que esa era la búsqueda, en cierto sentido. También era una búsqueda personal, pero también tenía demasiado que ver con este, hablarle a mi gente, hablarle a mi público y a las personas que puedan llegar a escucharlo.
que tengan una herramienta allí para que puedan considerar, reflexionar ciertas cosas que de repente no tienen el tiempo y con el disco sí hacerlo. De verdad que a mí en lo personal escuché la producción, yo la vengo escuchando básicamente desde que salió. Y comparado obviamente con el sonido y lo que se trabajó con el disco del Dojo Worldwide a este, pues ciertamente aquel trabajo discográfico a mí me encanta, es de mis favoritos. Pero como te digo, noto cierto de la atmósfera ya de lo que es, por decirlo así, cada uno de ustedes o básicamente esta producción de Otro Día Más tuya. Pues eso es lo que percibo. Percibo cierto frenesí, cierto apego todavía a tus raíces, pero de alguna manera también se siente ese alto grado de, como decimos nosotros, de esa diáspora fuera de su país, de Venezuela. Y, por ejemplo, hay un tema que a mí me gusta mucho que se llama Luchando por Lucas. De hecho, es mi tema favorito. Lucha por Lucas de esta producción. Y ese tema a mí me dejó wow. O sea, cuando llegué ahí a ese tema, creo que es el corte número 4, número 5 de la producción, me quedé como que juqueado. Tuve que oírlo como 3 o 4 veces porque el tema está bien, pero que bien bueno. Tienes cuentas con participaciones en el mismo, con el caso de obviamente Leusupa, está Irrepelusa, de igual manera también tienes por aquí a NY Salah. Tienes diversas colaboraciones a lo largo de estos 15 tracks. Sí. Háblame cómo se da el hecho de todos estos temas. Se grabaron, pues obviamente ellos los grabaron sus referencias por su lado, por su parte, o en algún momento dado en ese proceso de los 4 años tuviste la oportunidad de tú mismo estar presente con ellos, colaborando, porque yo sé que por lo menos colaboras bastante con ellos y se ven de vez en cuando, me imagino. Sí, en el caso del tema de No Morirá con Enwise, lo hicimos juntos en el estudio, tuve el honor de trabajar con él, junto con él en el estudio, hicimos un par de canciones, una con MD Click, que es su grupo, y otra solo en Wise y yo para mi disco, para Otro Día Más. Lo grabamos ahí juntos, salió la letra ahí rápido, teníamos el beat a la mano, todo caminó ese día, ¿sabes a lo que me refiero? Todo fue súper armónico, súper positivo. En el caso del tema de Triunfo con Marlon, que ese tema ya yo tenía el beat seleccionado desde hacía bastante tiempo y él se quedó en mi casa un diciembre como casi menos de 2 semanas y yo tuve solo la oportunidad de estar en la sesión de su grabación de su verso y de su parte del coro. Yo en ese momento no la tenía, mi parte, y luego en el caso del tema con Irepelusa sí fue totalmente a distancia, pero todo caminó de una forma muy natural. Realmente yo nunca le daba mucha prioridad al tema de las collabs en mis proyectos, porque siento que se ha convertido un poco en una tendencia. Ok. Y en lo personal, esa tendencia en particular no me molesta tanto, pero sí creo que la gente abusa demasiado de eso para, digamos, darle una calidad a un proyecto como un álbum. Entonces, en mi caso, siempre le he dado un enfoque muy de, bueno, pero yo también tengo mucho que decir y lo importante es hacer un trabajo realmente bien hecho para que ese proyecto completo genere ese nivel de interés, indiferentemente de que cuentes con muchas colaboraciones o no. Entonces... Claro, mucha gente por lo regular en otras escenas referentes o paralelas, ¿no? Tienden a quizás utilizar las colaboraciones como punta de lanza para mercadear más el disco, sin verdaderamente darle la oportunidad al artista que sea más creativo en ese aspecto y que refleje personalmente lo que quiere decir, porque al final del día estamos hablando, y esto siempre va a ser la eterna pugna, ¿no? De que interrelacionamos el carácter de una obra artística a nivel musical con la de producto mercadeable como una Coca-Cola o como una toalla o como lo que sea. O sea,
Sí, sí. Eso, eso, eso es dependiendo, digamos, de cada visión, de cada artista. Yo vengo de ese linaje que a mí me gusta la importancia del disco y lo serio que hay que tomarse ese trabajo. Indiferentemente, yo creo que he aprendido poco a poco más tiempo a abrirme un poco más a ese tema de las colaboraciones. En este disco es una demostración, pero de igual manera quiero mantener esa línea de momento, de hacerlo desde un punto de vista más exclusivo y desde un punto de vista más natural, como sucedió en este disco, que yo no tuve que estar ahí fastidiando a nadie para que hiciera nada, todo fue como tenía que hacer para este proyecto. Y en cierto sentido, si tú estás en la industria, eh, en cierto sentido puede ser positivo que veas tu trabajo como un trabajo y en cierto sentido como un producto, pero no hay que perder no hay que perder lo que tú eres en sí. O sea, si tú provienes de ciertos valores y cierta filosofía, no deberías dejar de llevarlas a cabo en cada uno de tus proyectos por el hecho de que estés en una industria musical. Claro. Creo que hay que saber cómo participar en la industria, pero al mismo tiempo no ser lo que a juro lo que otras personas son, porque eso es lo que dictan las tendencias, sino hacer una búsqueda interna de identificar cuál es tu forma más natural de ser un artista. Aquel disco de Latin Jazz Rap, lo particular y peculiar también dentro del mismo, obviamente, fue la participación de un gran amigo mío, alguien que quiero mucho, DJ Mac P. Yo creo que, sinceramente, DJ Mac P es uno de los referentes a nivel del tornamesismo de Venezuela, que debe de ser, obviamente, además de que es respetado, pues tener como una participación quizás un poco más protagónica dentro de muchos de los trabajos. Y yo sé que, obviamente, por la cuestión de la distancia y toda esta cuestión de la misma diáspora, ¿no? De que, pues, el pueblo venezolano, por X o Y razón, la situación que está pasando, y a mí no me gusta tocar estas situaciones con artistas, porque número uno, yo sé que muchos de ustedes todavía tienen parientes allá, o sea, y ciertamente no es importante a nivel del diálogo musical. Pero sin lugar a dudas, la misma diáspora, y eso es algo que yo he notado a lo largo de los años, venezolana, ha como que adoptado todos estos hijos que han partido de Venezuela y que se encuentran regados, ¿no?, por el globo, y, y los apremian obviamente con seguir y apoyar su música. Y eso es algo que quizás no se ve mucho en otras culturas, y me refiero, por dar un ejemplo, y obviamente jamás ni nunca con faltarle el respeto, pero porque es un pueblo que yo amo, quiero, son mis hermanos, son mis vecinos. República Dominicana siempre ha tenido como que un poco de marcar el territorio de que lo que se hace nacionalmente por los artistas nacionales y que se quedan viviendo, obviamente, o están allí, es lo que ellos más consumen y más apoyan versus, si acaso, artistas, por ejemplo, que tiene la ciudad de Nueva York, que sabemos que tiene un número increíble de hermanos dominicanos y sobre todo un número de muy buenos músicos dominicanos haciendo rap en Nueva York. So, ¿cómo se sienten ustedes del apego que, a pesar de que, pues, obviamente los venezolanos están esparcidos, como digo yo, en parte, una gran cantidad de ellos por el mundo, el globo terráqueo, el venezolano sigue consumiendo la música de sus venezolanos y le ha dado más importancia, sobre todo en esta situación? Pasa que yo en términos generales creo que todavía nosotros como artistas venezolanos tenemos un trabajo muy duro todavía que hacer para eh, dejar bien presentes los cimientos de una industria que rodee el ecosistema de la escena del rap venezolano y de los subgéneros que rodeen la escena del rap como tal. Pero de momento, sí, al mismo tiempo tienes razón, porque nos hemos beneficiado
y el público, yo siento que se ha aferrado más al mensaje de los artistas de rap de Venezuela, porque el rapero es el que va a hablar de la situación del migrante. El rapero es el que va a hablar de la realidad, del abuso policial, de los problemas políticos, de los problemas económicos. Entonces, en ese sentido, yo creo que este disco en particular es una búsqueda hacia eso, para acompañar al pueblo, para acompañar a mi gente en ese día a día, y no solo al venezolano, porque de hecho yo mi música la veo y siempre le he aplicado a mi música una filosofía de latino. Yo siento que nosotros como latinos deberíamos abrazarnos más y aceptarnos más como como una comunidad, y entender que cuando pasen este tipo de cosas como estas diásporas y estos problemas, nosotros vamos a tener que convivir con otras culturas también. Incluso en Venezuela hay mucha mezcla de culturas ya de por sí, haitianos, cubanos, dominicanos, colombianos, italianos, españoles, ¿sabes? Entonces cuando tú llegas a otro país se tienes que convivir con otras culturas, y hay que mantener el respeto, hay que acompañarnos, hay que ver esa filosofía también como latino, Claro, apropiarnos de esa palabra. claro. De hecho, y abundando un poquito más y brevemente sobre el tema para seguir hablando, porque me interesa, pues, dialogar un poco más sobre los temas. Recientemente, de hecho, uno de los temas de acapela trastocó o tocó bastante eso también, y no necesariamente la situación del venezolano con Venezuela, sino la situación del venezolano emigrante de otros países, que de hecho hay que destacar también que Venezuela fue una gran cantera de acojo o de apego a los emigrantes de otras partes del globo, de otros países, como bien dices tú. O sea, Venezuela en su momento, yo recuerdo principios de los 90, ir a Venezuela y participar de un festival iberoamericano, básicamente gestado por Amnistía Internacional, donde tocó Desorden Público. Saludos a mi hermano Horacio Blanco, donde tocó muchísima gente, o sea, grandes referentes de la música a nivel mundial, unos fabulosos Cadillac. En aquel momento la escena del rock era lo más que predominaba, sobre todo. Y ciertamente, pues el Festival Iberoamericano en lo que se fijó, se centró, fue más bien en eso, pero habían bandas como Caramelo de Cianuro, de Venezuela, como dije, Horacio Blanco y su grupo Desorden Público, que hicieron, obviamente, sentir a los hermanos de otros países, y habían residiendo. De hecho, cuando salió Dinois, nosotros prácticamente nos fuimos a residir muchos de los boricuas que trabajamos y colaboramos en esa producción de diferentes maneras en cuanto a manejo, road management, booking. Nos fuimos a residir, básicamente se alquiló una casa por parte de DJ Negro y nos fuimos a residir porque teníamos show todos los fines de semana en Venezuela. Qué brutal. Qué brutal. Ciertamente ese tema de acapela me tocó mucho, y nuevamente tu producción también en cuanto a ese sentimiento de la diáspora me toca, ¿no? Porque, coño, Venezuela le abrió las puertas a mucha gente también, y hay que ser sinceros y francos con la historia. Sí, es verdad. Nosotros tenemos un país hermoso, muy, muy lindo y precioso. Lo extrañamos como era antes y todo eso, pero ahorita hay que mantener una filosofía de resistencia, de fortaleza interna, indiferentemente de si tu búsqueda va a ser fuera del país o dentro del país. Claro. Construir por tus hermanos, por tu familia, asegurarles un futuro. Entonces, básicamente, sí, Pela tiene toda la razón en esa canción. Es un mensaje difícil de comunicar, muy delicado para muchas personas, pero yo siento que cada vez más tenemos que hablar de ese tipo de cosas con honestidad, y no solo me estoy refiriendo a los temas migratorios o lo que sea, sino es que, hermano, como latinos, como venezolanos, como X personas de X país del continente, tenemos muchos problemas en común, y tenemos que ser más honestos con respecto a estos problemas para también construir una conciencia mucho más clara, y así también acompañar a nuestra gente que nos escucha. O sea, esa gente está esperando que nosotros hablemos por ellos, que nosotros les enviamos un mensaje que les dé una fortaleza en cierto sentido. Voy a colocar por aquí básicamente más o menos para que puedan, pues, ver. El disco ya se encuentra en todas las plataformas, está en YouTube,
De hecho, yo llegué a él gracias a la página de Real Guaguancó, el YouTube de él, que está, lo voy a poner por aquí, para que vayan y se suscriban, sobre todo, y lo visiten. Aquí está su página y aquí está pues obviamente It's Out Now, otro día más, la producción y demás. Y aquí usted pues sencillamente una vez entra aquí, viene y se suscribe, que es lo más importante, y dele a la campana para recibir todas las notificaciones, porque ellos ciertamente, ustedes se han mantenido bastante ocupados haciendo música. Eso es lo que me gusta, que de hecho mucha gente que está en su país, que tiene quizás todos los recursos necesarios, no se mantienen inclusive tan activos. Ustedes han tomado, y esta es la escena en general del rap serio de Venezuela. Se ha dado a la tarea, obviamente usted va a playlist y aquí va a encontrar todos los trabajos de él, y aquí tiene pues obviamente el trabajo que estamos hablando. Ustedes se han encargado, como decía yo, pues básicamente de poder mantenerse demasiado de muy activo. Como te dije, a mí me llegó ese trabajo discográfico del Dojo, y de ahí para abajo lo que es el Giga, Willy, el mismo Lufresco, en fin, Drama Team, All Tape, todos ustedes ciertamente hacen una labor increíble con el rap, mano. Gracias, hermano. Hay que dársela. Háblame un tema que me gustó mucho y es Calle. O Calla, mejor dicho. Calla. Calla. Ese tema básicamente yo lo escribí en Ciudad de México. Fue uno de los primeros que escribí allá. Y yo tenía ese beat ya por ahí, tú sabes, guardadito. Porque yo me encargué al principio de diseñar el sonido del disco. Me interné varios meses a hacer los beats y el playlist y todo el concepto de la música. Y ese beat yo lo tenía ahí, y precisamente luego llegó el momento, tú sabes, llega un momento así como milagroso, muy, es como indescriptible cuando te llega esa oportunidad de querer decir un montón de cosas y cuando tienes el beat apropiado, ¿no? Y básicamente ese beat me hablaba, me decía vainas que yo decía, hermano, yo aquí tengo que conversar, tengo que ser honesto sobre un montón de vainas. Y eso es lo que se nota en la canción, como aparte me escucha a mí en un entorno, ya en ese momento me encontraba en Ciudad de México, entonces yo estaba describiendo cómo era mi situación actual en ese momento, lo que me estaba rodeando, digamos, lo que yo apreciaba en las calles, lo que yo apreciaba internamente en lo que yo estaba pasando por mi mente, un montón de cosas. De igual manera, yo en retrospectiva, y esto quiero insistirlo a la gente cuando en las entrevistas que he hecho, que igual hay muchos mensajes del disco que en ese momento eran statements muy importantes que yo quería decir y mensajes que quería comunicar, pero no necesariamente son mensajes con los que yo esté completamente de acuerdo actualmente, porque de eso se trataba esta búsqueda y salir de lo malo para conseguir la mejor salida. Entonces, Claro. La gente debería interpretar estas canciones como momentos, como situaciones, y al final, si escuchan el disco y lo ven todo como un todo, a largo plazo se van a dar cuenta de que se trata de una búsqueda, de encontrar una salida, de salir vencedor en esta lucha que todos estamos emprendiendo día a día como latinos. Claro, claro. ¿Por qué yo, por ejemplo, obviamente siguiendo las carreras de esta vez el colectivo, que es un colectivo de muchos colectivos, vamos a ponerlo de esa manera, como lo que es el Dojo? Porque todos ustedes, obviamente, Willy, el Ninjas, o sea, todos tienen referencias de muchas otras lugares, todos hicieron, por decirlo así, dieron sus pininos, ¿no? En el mundo del hip hop latino, o en el rap, por decirlo así, con diferentes sectores, entre diferentes grupos y demás, y luego como que logran unir todas estas cabezas
increíbles, creativas a nivel musical y desplegarlas y dejarlas plasmadas para la historia a nivel de obras musicales. Pero a mí lo que me encuentro un poco curioso es ustedes han sido, por decirlo así, pioneros en el hecho de crear un sonido dentro del rap que tú lo escuchas y tú dices, eso es el dojo. Eso, esa mente, o sea, es como decir, ponerle un ejemplo, Wu-Tang o un Griselda, que tú automáticamente tú oyes un referente. Muchos de los raperos, muchos del hip hop latino, obviamente, todos se visualizan o canalizan su centro primordial de referencia como el rap americano. Yo soy un fanático empedernido porque me crié y lo vi desarrollarse del boom bap. Yo vengo de Nueva York, nací y me crié en Nueva York, aunque después pequeño me fui a Puerto Rico, iba y venía, y ya de adulto, pues obviamente a la edad de adolescente y demás, hice mi vida en Puerto Rico y me quedé en Puerto Rico. Pero guardo obviamente la referencia y el respeto por mi hip hop, por mi rap, por mi boom bap, cómo se desarrolló, cómo cada productor dentro del boom bap y creó su sonido. Pero ciertamente mucho de lo que es el hip hop latino, todos guardan una relación. Si vamos a hacer algo de ninja, tiene que sonar bien a los Wu-Tang Clan. O si vamos a utilizar las artes marciales, vamos a adquirir un poco de... Y sin embargo, por ejemplo, tú mismo, por ejemplo, como productor y como MC, tú tienes a Lufresco, que de momento, pues obviamente todos lo conocen por Little Supa y sus diferentes alter egos, hasta el más reciente que es Neón, el mismo Willy. Willy se puede ir como un straight, el tío borracho, ese es mi pana. Straight hardcore, boom bap sólido. Y de momento te cambia la vuelta y se puede ir a otra vaina un poco más acústica. Reforzando el audiovisual, que es lo duro de él. En fin, o sea, todos ustedes, pero ciertamente cada vez que yo oigo algo de alguno de ustedes, todavía me guarda ese sonido propio, obviamente, y el concepto del dojo. Tengo que atarlo porque está ese frenesí, ese romanticismo. Puede ser desde las melodías, el concepto de cómo traer la canción desde cero, el minuto cero hasta el minuto 2, el minuto 3, cómo todo guarda una relación contemporánea en atmósfera musical que es bien difícil de definir por mucha gente. Háblanos de ese proceso de ustedes, cómo ustedes básicamente lograron todos como que de momento entrelazar una cosa y decir, diablo, ese es el dojo y este es el sonido que nosotros creamos. Todo fue por la genialidad y por la obra de mi querido hermano Willy, Jorge Romero, que él se encargó de tener esa visión y de llevarla a cabo. Me imagino lo difícil que habrá sido, pero la logró, hermano, la logró con mucho sacrificio, con mucho trabajo, relacionándose con los artistas. En el caso mío, cuando yo empecé en el dojo, no estábamos casi nadie, estábamos solo 12 Inch Ninjas, yo y Drama. Nosotros fuimos los que empezamos en el crew y él tuvo esa versatilidad para hacer ese approach conmigo, para hacer ese approach para acercársele a Drama también y presentarnos la idea, la filosofía de qué iba a la vuelta. Y luego poco a poco fuimos creciendo, fuimos ganando un poco de respeto y empezamos a incluir a los otros exponentes que ves hoy en día en el dojo. Y somos familia, provenimos. Lo que pasa es que la virtud que tuvo Jorge para diseñar todo este plan es que él se daba cuenta que todos teníamos algo en común, que todos veníamos de ese linaje, del rap lirical y de esa influencia del rap boricua, del rap de Nueva York, del rap de Francia, ¿sabes? Entonces, Guaguancó tiene su sonido neoyorquino, bombapsoso, pero mezclado con un jazz latino. Lufresco tiene su sonido super boom bap, super estricto, super tal, igual que Dani. Giga tiene su sonido un poco más fusionado con otras influencias desde el sentido de los beats, pero es un MC totalmente lirical.
Drama tenía, y básicamente si hablamos del sonido y lo que hace, lo que hace que distingas y la gente distinga el sonido del dojo, todo eso tiene que ver mayormente gracias a All Tape y a Drama, que ellos han sido los beatmakers más prolíficos en el crew y se han encargado de dejar ese soundtrack siempre bello para que cada vez que pongan un beat de esos hermanos, nosotros rapeemos con facilidad y con comodidad. Y en mi caso, yo siempre el grano de arena que he aportado ha sido desde el ángulo de la producción, que es como, bueno, tenemos esta canción que ya fue producida por Drama o por All Tape y yo me meto ahí en la estructura, propongo cualquier cosa, cualquier decisión de mezcla, de máster. Entonces, yo creo que la razón por la cual tenemos ese sonido que nos unifica es porque todos tenemos como un alma que nos hace característicos como hermanos. Y es que le tenemos una pasión al rap lirical y le tenemos una pasión a la esencia más importante de esta cultura y la respetamos. Y por eso es que tiene sentido cuando nos juntamos como grupo y cuando salen esos discos como grupo, como individuales también. Hay un dato que tú básicamente traes y fue algo que yo discutí y he discutido muchísimo en algunos foros, públicamente con otros artistas de Puerto Rico. Y de igual manera lo he traído aquí en esta plataforma, sobre todo en lo que fue la producción del dojo cuando hablé de ello. Y es ese carácter que, y honestamente lo digo, perdió Puerto Rico. Digo, todavía guarda muchos de sus MCs, pero ciertamente el escuchar a muchos de ustedes, y me refiero al componente del dojo, inclusive esta producción, Otro Día Más, donde tú ciertamente traes el Spanglish, y no es que se abuse o no, sino que es cuestión de que era parte de la cultura de los puertorriqueños, grupos como Gunsmoke, Maestro, Eddie D, Mexicano, Ivy Queen inclusive, o sea, todos tenían ese sentido de orientación que dentro de su estructura lirical incluían frases y temas en inglés. Yo he estado con muchos de los raperos americanos, inclusive en convenciones y cosas así, donde lo que a ellos les gustaba era eso. Hoy en día Puerto Rico en cuanto a dirección, bien sea por mucho que se ha tratado de explotar el freestyle, las batallas y demás, pues han acaparado o han tratado, ¿no?, de reestructurar un poco más la cuestión de utilizar ese recurso. Y yo le digo a la gente, mano, los mejores que están haciendo el rap a veces, el rap boricua que yo a veces añoro y que deseo, lo están haciendo los venezolanos. Háblame de eso, o sea, a nivel lírico, te lo digo honestamente, mucha gente me dice, mano, pero es que, ¿qué tú opinas del rap puertorriqueño? Bueno, ¿cuál? De todos los rap puertorriqueños, o sea, porque, por ejemplo, una esencia del rap boricua no la tenemos haciendo en Puerto Rico y no la estamos produciendo honestamente en Puerto Rico, la está produciendo Venezuela y le está dando resultados, así que ya ahí digo, yo me lavo las manos y ustedes pues traten de evolucionar un poquito más o traigan eso, porque ciertamente lo hemos perdido Puerto Rico, lo ha perdido honestamente y yo soy bien sincero en ese aspecto y me gusta eso de Willy, que Willy a veces tú, el Giga, el Usupa, todos de momento como que tú sabes, cuando le van a meter como digo yo, a tirar barras y escupir fuego, pues siempre me cierran la barra o de momento en la estrofa vienen y pan y tiran un punchline en inglés o háblenos de ese proceso, cómo lo adoptan. Pasa que este tema es súper interesante y la verdad tu apreciación es súper interesante también. Yo no quisiera apropiarme de hacer, o sea, no quisiera verlo así, pero entiendo a lo que te refieres. Tú sabes qué pasa que cuando yo empecé a hacer rap, yo desde carajito, cuando estaba muy chamo, tuve una facilidad muy extraña con el inglés. Yo no sé de dónde, aparte que yo nunca fui bueno en la escuela, no, de hecho yo estudié hasta noveno grado y más nunca estudié.
Okay. Tuve un desempeño muy deficiente en todo lo académico. Pero en el sentido del idioma, con el inglés y toda esa vaina, siempre tuve una facilidad, no sé a qué se debe, pero yo creo que debe ser a Michael Jackson, haber escuchado discos en inglés muy temprano, cosas así. Entonces, en el sentido de la conexión de mi rap personalmente con el rap boricua, es que mi abuelo, quien es el fundador de mi familia paterna, es boricua. Él nació en San Juan y luego se mudó a Dominicana y luego se mudó para Venezuela y más nunca regresó para su tierra, más nunca. Y por eso mi apellido Santiago, ¿no? Claro. De hecho, tenemos una tía que él la llamó Quisqueya y todo, o sea, él extrañaba mucho su tierra y más nunca pudo juntarse con su familia porque él se fue como migrante a crear una familia y a buscarse un futuro. Entonces, en ese sentido yo siempre tuve esa conexión con el rap de Puerto Rico por eso. Y pasa, si hablamos desde dónde empieza en lo personal, ese tema de la mezcla con el Spanglish, cuando yo empecé a hacer rap aproximadamente en el 2001, que yo tendría unos 11 años más o menos, que empecé a escribir mis primeras letras, lo que estaba sonando en ese momento y lo que llegaba a Venezuela era lo más mainstream. 50, Eminem, que de igual manera tuve cierta suerte porque eran referencias de igual manera rap lirical. Entonces, ocupan barras igual y, ¿sabes? Pero lo que estaba sucediendo en el rap venezolano en ese momento era Venezuela Subterránea, que fue un proyecto que incluía muchos raperos duros de Caracas y de la escena nacional. Lo recuerdo. ¿Qué pasa? Que cuando Venezuela Subterránea era una continuación de la corte. De la corte imperial. Ya en la corte habían referencias directas del Spanglish. ¿Por qué? Porque habían un par de integrantes del grupo que habían viajado mucho al norte y que se habían influenciado mucho de esa mezcla de dialecto. En el caso de Venezuela Subterránea, era un proyecto donde había muchos raperos y había mucho esa influencia del boom bap y de rapear en Spanglish en muchos casos. Entonces, obviamente, esos fueron mis maestros cuando yo empecé. Y obviamente desde ahí ya me jodí porque esa fue mi técnica, eso fue lo que yo conocí, eso fueron los, ¿sabes? Y luego, hermano, ¿qué pasa? Pasa un año y medio y empiezan a llegar los CDs piratas para Venezuela, empieza a haber un poquito más de movida con respecto al rap, a llevar el rap a Venezuela desde los otros países. Y había, por ejemplo, en Caracas, había unos sitios donde vendían muchos CDs piratas y encontrabas Tempo, encontrabas Lito y Polaco, encontrabas Julio Voltio, encontrabas las cosas más antiguas de... Creo que Voltio tenía un grupo Voltio tenía un grupo con Héctor El Fadel y con otro barbero, con Rey. Pero Voltio tuvo un grupo con un cantante que tenía un estilo parecido a Tito. Karel y Voltio. Karel y Voltio. Ese tipo de vainas de esa época ya estaban llegando a los CDs piratas. Yo no tuve la virtud de vacilarme en la época de Dinois porque yo estaba muy chamo, yo estaba muy pequeño. Entonces cuando yo empecé a escuchar rap boricua ya estaba Tempo de ahí en adelante. Entonces obviamente eso fue otra explosión mental porque era como, ¿qué es esto? O sea, qué vaina tan increíble. Y bueno, obviamente nosotros, las personas que vienen de mi generación se influenciaron mucho de Daddy Yankee, de todos los que ya he mencionado. Luego pasaron unos años y en el sentido de los que buscamos escuchar rap lirical, eso se empezó a perder un poco en Puerto Rico, pero luego empecé a descubrir artistas como Vanguardia Subterránea, que era Tecuan, 79, Intifada, estaba Yalsi, estaba Icor Santiago. Icor Santiago fue de hecho el último que entró junto con Velcro, diría yo. Estaba Velcro también, pero era J-Mo, Tecuan, ahí estaba Luis Díaz, obviamente que era Intifada, que se desprenden originalmente del grupo que eran el productor Tito, Yalsi, Luis Díaz y 79, que ellos eran Conciencia Poética. Era como se llamaban originalmente, pero sí, entiendo. Que es la segunda, diría yo, el segundo grupo grande a nivel histórico
que verdaderamente trajo fuerza a nivel internacional grande en Latinoamérica, al rap de Puerto Rico, por lo menos a la escena underground, porque obviamente tuvimos un Number Syndicate que eran un sinnúmero de grupos, pero muchísimos MC. Estoy hablando, aquello era una ganga inmensa, no era un crew de 10 ni 12, estamos hablando de quizás 15, 17, 18 crews de diferentes tipos. Pero sí, lo que era Vanguardia Subterránea, ellos fueron, y de hecho de ahí se desprende inclusive el hecho de que hoy día, y aunque mucha gente no lo entienda y no lo sepa, no lo comprenda, Residente esté rapeando, porque él era uno de sus más grandes fans. Okay. Bueno, fíjate, cuando yo me enteré de Vanguardia Subterránea, yo dije que esta vaina tan increíble, o sea, por Dios, fue como... Y cuando escuché a Tech, sobre todo cuando escuché a Tech, yo dije, no, hermano, esto es otro nivel, hay que subir el nivel, hay que estudiar esto, hay que ponerse a rapear duro porque la vaina no es fácil llegar a esos niveles. Entonces, mucho respeto para Tech, un gran abrazo para el hermano, que yo siempre que puedo le expreso mucho mi admiración. Y nada, hermano, son esas influencias, yo creo, las que se deben a que nosotros provengamos de esa técnica de mezclar el idioma del inglés con el español, al revés, perdón, porque obviamente somos latinos. Claro. Pero nada, yo creo que Jorge lo que vio fue eso, que todos los MC que tú ves en el dojo pertenecen a esa técnica. Todos. O sea, Giga, Dani, Marlon, Nasty, yo, todos tenemos eso en común. Entonces, obviamente tiene sentido y fue una visión increíble la que tuvo mi hermano Jorge para llevar a cabo eso. Esta producción discográfica, otro día más, ¿cuándo podremos contar con si es que se vislumbra, ¿no? Sé que ya hiciste el video de Runaway. Sí. ¿Piensas incluirle algunos videos adicionales? Porque ustedes eso es otra cosa que los caracteriza mucho, y es que el refuerzo técnico desde el arte hasta lo audiovisual es algo que ciertamente tiene gran peso en todos los discos de ustedes, en todas sus referencias. Sí, hermano, la verdad, eso ha sido algo que le hemos dado mucha importancia desde siempre. Y en este caso, en este disco, ya está listo el video de Salvaje, que es uno de los temas que se desprenden del disco. Este video nosotros lo hicimos en Nueva York, como en el 2018. Wow. Es un video bien sencillo, un video bien crudo, pertenece a ese estilo audiovisual que es un poco dañado, un poco vintage. Entonces, en ese sentido, ese video yo creo que va a ser muy importante para el impulso de este proyecto, que yo creo que mucha gente está esperando que salgan los videoclips. Y aparte de ese, tenemos 2 más que ya hicimos, pero eso sí ya están en proceso y se van a ir soltando estratégicamente. Yo de igual manera quisiera darle una larga vida al proyecto y no quemar todos los fusiles al primer momento, sino hacerlo gradualmente, que la gente lo vaya aceptando más a largo plazo que a corto plazo, para intentar lograr que el disco se convierta en un clásico, que esa es una de mis metas siempre cuando hago un disco. Es algo bien importante, y eso que tocas ahora es algo que yo siempre he pensado, por lo menos en cuanto a, obviamente, ustedes, el colectivo en general, y hablando de la producción otro día más con esto que me estás abundando ahora. Y es que ustedes establecen un patrón no típico de cómo se rige el mercado de la música. Por ejemplo, ustedes ciertamente todavía guardan un frenesí en cuanto a las producciones, desde que la misma, por ejemplo, ve luz como si fuera un hijo, y entonces lo van llevando paulatinamente, poco a poco, ante un crecimiento como lo tiene que tener cualquier ser humano. Y eso mucha gente no lo ve. Mucha gente quizás no lo entiende. La gente entiende que tiene que salir un disco y tú tienes que sacarme un video y tienes que hacer promoción y dale, y ya el otro disco tiene que estar cocinado dentro de 7, 8, 9 meses. Y no,
ustedes le dan un carácter, todavía al sol de hoy siguen saliendo videos del dojo worldwide. Todavía sigue, o sea, sigue teniendo un grado de madurez, un grado de gestación dentro de la música de ustedes como colectivo, que de igual manera también repercute en las producciones individuales de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Sí, para mí en lo personal, yo sé que, por ejemplo, Jorge y Marlon y los otros hermanos tendrán visiones muy particulares al respecto de este tema. Yo personalmente creo que, como te decía hace rato, creo que no está mal tomar en consideración lo que está sucediendo en el juego, lo que está sucediendo en la industria, estar al tanto de las estrategias, de la jugada, pero no puedes sacrificar la calidad de tu producto, ni tampoco puedes eh, permitir que nadie te esté forzando a que tú hagas nada que no quieres hacer en determinado momento. Okay. Yo creo mucho en eso, creo que uno mismo, si uno como artista independiente, estamos hablando de los artistas independientes, estamos creando un ecosistema, estamos trabajando por un trabajo a largo plazo, por el arte, por la calidad como prioridad. Uno tiene que aprender a tomar sus propias decisiones y no dejar que la industria ni otras personas te estén metiendo en la cabeza que tienes que hacer tal o tal cosa. Claro. Todos somos seres individuales y todos tenemos nuestro ritmo y nuestra forma de hacer nuestras cosas. Y en lo personal, yo creo que, como te decía, para mí es importante tomar todas esas referencias, pero al mismo tiempo establecer mi propia forma de lanzar lo mío, de hacer lo mío. Entonces, en ese sentido, yo, en el caso de las redes sociales, por ejemplo, yo he estado muy ausente porque es algo que a mí en lo personal siempre me ha contaminado mucho de una forma negativa. Y estoy mucho más cómodo conmigo mismo cuando estoy haciendo todo lo contrario, cuando me ocupo de cosas que son mucho más importantes. Entonces, intento mantener como que ese momento, digamos, si voy a hacer intriga para algo, lo hago en el momento que sea el momento correcto, con la foto correcta, con el post correcto, lo que sea. Hay que hacer las cosas al ritmo de cada quien y no dejar que la industria ni nadie te esté diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Como artistas independientes tenemos la posibilidad de publicar nuestra música como queramos, cuando queramos. Aparte se pueden ahorita hacer videoclips con celulares, Y con calidad, y con calidad. Se pueden hacer beats con celulares, como Madlib hizo con una, ¿cómo se llama? Una vaina de esto, una tablet. Puedes hacer, no tienes limitaciones básicamente hoy en día para hacer lo que quieras hacer. Entonces, mucho respeto para la gente que mantiene una metodología y tiene éxito con respecto a las tendencias. Mi respeto para esas personas también. Pero para mi caso en lo particular y para los amigos del dojo, yo creo que nosotros siempre hemos sido muy diferentes en ese sentido y creo que lo importante es mantener esa línea y que la gente nos identifique como que bueno, nosotros hacemos las cosas bajo nuestras propias reglas. Qué bien, interesante por demás todo eso que me dices y entiendo perfectamente lo que me quieres decir porque ciertamente era un disco como el Dojo que se estaba esperando muchísimo, que ya había básicamente un trabajo hecho anterior al mismo, entonces pues la longevidad del mismo que se tardó en ese proceso, en lanzarse y todavía al día de hoy ese trabajo se lanzó para finales del 2019 y que todavía hoy en día sigue repercutiendo y obviamente sus trabajos, cada uno de ustedes haciendo lo suyo y su vuelta, que al final del día pues representan más o menos dentro de lo que es el mismo colectivo, pues es importante. Esta producción, a pesar de que tú eres un gran MC, un gran productor y te has dado a conocer también como el mismo, estás utilizando muchos de los beats de tus homólogos o de tus colegas dentro del colectivo. ¿En qué sentido, hermano? O sea, en el sentido de que muchos de los beats, todos los beats los elaboraste tú o los elaboraron otras personas dentro del disco. No, en este caso todos los beats son míos. Ok. Excepto dos, que el de Lucha por las Lucas lo produjo un amigo chileno que se llama Elías Roca, súper talentoso, que proviene de un estilo de beats que es más
análogo, más en PC. Y en el caso de la última canción del disco, la produjo un amigo que se llama Soulclip. Y de resto todas las producciones son mías en este disco. Igual en el caso de Latin Jazz Rap también. Sí. Y en el proyecto pasado. Siempre he intentado como que darme una voz en ese sentido de la producción también, porque me apasiona mucho el mundo del beatmaking y la producción musical como tal. Ahorita en este momento tenemos listo otro proyecto del Dojo que va a salir muy pronto, que es un proyecto mixtape que vendría siendo como no la agrupación completa, pero viene siendo como un subproyecto. Y ya ese proyecto está listo. Ese proyecto sí tiene mucho más enfoque y mucho protagonismo mis hermanos Holtape y Drama, que son como mis maestros prácticamente, los beatmakers que yo más admiro. Y, hemos tenido la posibilidad de a distancia igual seguir trabajando en conjunto y por esta causa que es el dojo, que es más, es más, mucho más que rap para nosotros. Esta producción discográfica y tú personalmente como productor, ya que hablamos de tu faceta como productor, adentrándonos un poco más, durante toda la gestación de este disco de los casi 4 años que se tardó el mismo en salir a la luz, ¿qué te identifica más como productor? ¿Qué tipo de, por ejemplo, eres el tipo más de digueo y utilizar los samples en PC? ¿O vas entonces y también puedes utilizar el Fruity como muchos de los productores de hoy en día están haciendo, que pues el arte del sample quizás no tiene tanta relevancia y lo llevan un poco más entonces a lo que es la técnica digital? Yo desde que empecé la producción nunca tuve los recursos para adentrarme en el mundo del digging, para comprar las tornamesas, para comprar los discos. Entonces siempre me la ingenié con Ableton Live, que ha sido el programa con el software con el que yo más me he defendido todos estos años, al igual que Drama, al igual que Outtake, todos provenimos de esa línea de estilo de producción. Y en mi caso yo creo que lo que me distingue como beatmaker o lo que puede la gente distinguirme así como tal es siempre esa vuelta de involucrar en mis temas como rapero, como yo, como mi proyecto. Es que siempre va a estar la percusión, siempre va a haber un sample de fondo que le dé un piso fuerte a la batería, a la percusión. Las líneas de bajo siempre son muy importantes para mí. Y la fusión con esos ritmos afrocaribeños. Yo en este momento he estado experimentando más con arreglos propios. En este disco hay muchas cosas que yo mismo toqué, que yo mismo grabé con sintes. Sí, o sea, por ejemplo, hay muchos beats que yo empecé a hacer la base y grababa mis arreglos sencillos a oído, porque de igual manera yo no conozco nada de teoría ni nada de eso, pero todo siempre le tocaba a oído y luego lo complementaba con un par de amigos, que si una guitarra eléctrica, que si un bajo, que si una conga, ¿sabes? Entonces en este caso tuve la oportunidad de ampliar el sonido, que esa era la búsqueda que fui a hacer para darle a Latin Jazz Rap una madurez y una longevidad diferente con este proyecto. Qué bien, qué bien. Bueno, ya el tiempo pues básicamente apremia. Yo me resta además que puedo darte las gracias, enfocarnos en que el público obviamente vaya, escuchen este gran disco. Ciertamente es un tremendo LP. Cuando todo el mundo quizás se encuentra haciendo referencias cortas, EP, que es la orden del día, inclusive por muchas de las casas discográficas, tener un concepto y un disco concepto en la mano, obviamente pues hay que darle su importancia, relevancia y guardarle cierto respeto, sin lugar a dudas. Y te quiero dar las gracias pues por brindarnos sobre todo a los amantes del rap y a los que seguimos y creemos en un hip hop latino como un mercado general, y hablé de hip hop latino. Pues gracias por brindarnos otro día más, un LP que ciertamente vale la pena. Así que está en todas las plataformas digitales, pueden buscarlo en Apple, en Spotify, Deezer, en todas las tiendas de distribución digital, y también lo pueden escuchar y disfrutarlo de igual manera en YouTube.
y demás plataformas que ya está disponible. Así que nada, envíale un saludo a tu gente, un abrazo a los fanáticos del espacio, que sé que están locos con esta entrevista. Q, muchas gracias, hermano. Un gran honor aquí estar presente en tu programa. Una conversación súper amena. Muchas gracias por estudiar el disco, por compartir tus apreciaciones. Y nada, toca seguir trabajando por esta cultura, por este movimiento. Y le mando un gran abrazo a toda la gente que esté conectada en este programa, a todo el público del rap latinoamericano, mucha fuerza. Y nada, siempre vamos a estar ahí haciendo música para ustedes. Un gran abrazo, hermano. Muchas gracias. De igual manera, Real Guaguancó, visiten su página, la están viendo, la van a ver ahora por aquí en Instagram, Real Guaguancó. De igual manera también pueden buscar el disco en Google, ahí le va a aparecer entonces todos los enlaces disponibles, desde Apple Music, YouTube, Spotify, y su canal, como le dije, de YouTube. Es bien importante que ustedes vayan entonces y lo visiten para que se suscriban. Aquí lo tienen. Y puedan disfrutar pues de toda la música, porque no solamente está esto, que es lo más reciente para él, Real Guaguancó, sino que también tiene todos sus videos y básicamente su discografía aquí. Así que nada, hermano, te agradecemos nuevamente tu participación y recordándoles a todos ustedes que se suscriban a tu canal Radio Callejón Urbano y le den a la campana para que entonces reciban las notificaciones cada vez que colgamos una nueva entrega, un nuevo contenido. Los veo, mis hijos. Gracias, mi hermano. Un saludo y un abrazo a todos ustedes, a toda la diáspora venezolana, donde quiera que se encuentren. Se les quiere siempre con cariño. Será hasta la próxima. Un abrazo, hermano.